Hola profesor, mi nombre es Claudio Mariano Soto Rodríguez y el día de hoy le voy a estar hablando de los artículos 46 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo. Espero que le guste. Mi diapositiva del segundo examen parcial. Aquí le vengo a hablar una pequeña introducción. En esta parte se estudiarán los artículos 46 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen las condiciones generales y los derechos básicos de los trabajadores en México. Se abordarán temas como la jornada laboral, descansos, aguinaldo, salario, indemnizaciones y prima de antigüedad, explicados con ejemplos prácticos que muestran su aplicación en el ámbito laboral. Bueno, de primero tenemos el artículo 58, el cual nos habla de una jornada de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 59 nos dice que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada del trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Esto quiere decir que los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. El artículo 60 nos habla de la jornada diurna, es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, y pues si comprende 3 horas y media o más, se reputará jornada nocturna. El artículo 61 nos dice la duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. El artículo 62 nos habla de que para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo quinto, fracción 3. El artículo 63 nos dice que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. El 64 nos dice que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. El artículo 65 nos dice que en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Bueno, el artículo 66 nos habla de que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. El artículo 67 nos dice que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la correspondida a cada una de las horas de jornada. Esto qué quiere decir que más o menos se le estará pagando lo mismo como si trabajara normal. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de jornada. El artículo 68 nos dice que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si se trabaja más de las 9 horas a la semana, bueno, si trabajó 9 horas extra a la semana, el patrón está obligado a pagarle estas horas al doble. En el artículo 69 nos habla de que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Eso quiere decir que si, por ejemplo, trabajas de lunes a sábado, el domingo, por ley, te tiene que tocar tu, tu día de descanso. Y ese día de descanso se te va a pagar. El artículo 70 nos habla de que en los trabajos que requiera una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. En el 71 nos dice, en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Eso quiere decir que si, por ejemplo,
trabajaste de lunes a sábado, tu día de descanso debería de ser el domingo. Si te llegan a solicitar o trabajas el día domingo, se te tendrá que pagar lo del día domingo más una prima adicional que sería el 25% de tu salario diario, por lo menos. Un ejemplo práctico es que, por ejemplo, el sal- está el trabajador Carlos López. El salario diario es de 400. El día de descanso semanal es el domingo. Y por ejemplo, el patrón le solicita trabajar el día domingo, su día de descanso. El artículo 70 establece que los trabajadores que laboran el domingo tienen derecho a una prima dominical. En este caso, lo mínimo es el 25%. Se tendrá que multiplicar los 400 pesos por punto 25 para sacar cuánto ganaría extra por haber trabajado ese día. Entonces se le va a pagar los 400 de ese día más 100 pesos que es la prima dominical. Entonces nada más por ese día estaría recibiendo Carlos una prima dominical de 500 pesos. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando en el mismo día o en la semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso. Un ejemplo de esto es que si por ejemplo Juan trabaja solo 3 días a la semana, su pago por el descanso semanal se calcula proporcionalmente. El pago de descanso en 3 de 5 salario diario por el salario diario parte proporcional de su día de descanso. En el artículo 73 nos habla de que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Un ejemplo del artículo 73 que les acabo de mencionar es, por ejemplo, Ana Torres tiene un salario diario de 450 y su día de descanso es el día martes. La empresa la solicita trabajar el mismo día martes, que es su día de descanso. Entonces, en total, el pago equivalente a 3 veces del salario diario. El cálculo del pago sería el salario diario, que son los 450, pago por día de descanso trabajado, que serían los 450 por 2, son 900. Entonces son 900 más el salario diario, 450. Ella le tendrían que pagar a Ana por el día de descanso obligatorio laborado 1350. El artículo 74 nos habla de los días de descanso, el cual son obligatorios, que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. El artículo 75 nos habla de que en los casos del artículo anterior, si los trabajadores y los patrones determinaran el número de trabajadores que deban prestar sus servicios, si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Esto quiere decir que los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, Diego Pérez tiene un salario de 500 pesos y trabajó el 1 de mayo, que es día de descanso obligatorio. El artículo 75 establece que si un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a que se le pague el salario normal del día más el doble, es decir, el triple en total. Entonces sería 500 del salario normal más 500 por 2, que es por el pago doble por trabajar ese día. Le tendrían que pagar 1500 nada más de ese día laborado. El artículo 76 nos habla de que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales, y que este aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el año 1 trabajará 12,
Bueno, se le darán 12 días de vacaciones, en el año 2 se le darán 14, en el año 3 16 y así hasta llegar a los 20 días. Después de los 20 días, cada 5 años se le estarán aumentando 2 días. Por ejemplo, en el año 6 le siguen tocando los 20, en el año 7 los 20, en el año 8 los 20 y así hasta llegar al año 10. Ahí ya se cumplirían los otros 5 años y ya le tocarían 22 días. En el artículo 76, un ejemplo, la antigüedad es de 2 años, salario de 500 días de vacaciones que le corresponden, según el artículo 76, es de 14 días. Se le estará pagando de vacaciones los 14 días por los 500, son 7,000, más la prima vacacional que es un 25%, son 7,000 por punto 0,25, son 1,725. Ahora se le estará sumando a los 7,000 de sus 14 días laborados, bueno, de vacaciones, y en total se le tendría que pagar a Luis de vacaciones y prima vacacional con 2 años de antigüedad, un total de 8,750. El artículo 84 nos habla del salario, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador. Si por ejemplo María gana un salario diario de 500 y además recibe 50 de prima de puntualidad y 20 diarios en valores de despensa, el salario integrado serían los 500 más los 50 de los bonos y el 20 de los vales de despensa. Entonces le estarían pagando un 570 pesos totales. El artículo 87 nos habla de que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días del salario por lo menos. Por ejemplo, está José Pérez, trabajó el año completo, tiene un salario de 400 pesos diarios y le toca un aguinaldo como mínimo de 15 días. Entonces estaría multiplicando los 400 por 15, da un total de 6,000. José tiene derecho a un aguinaldo completo de 6,000 por haber laborado todo el año. Y por ejemplo, en este caso el proporcional, el tiempo trabajado de Fernanda López es de 6 meses, 180 días. El salario diario es de 400 y el aguinaldo mínimo son los 15 días igual, no importa si trabajo menos días, siempre son 15, pero en este caso se va a sacar lo proporcional. Utilizamos una regla de 3 que serían 180 por 15 y luego el resultado entre 365 y da un total de 7,40 días proporcionales. Eso se multiplica por los 400 pesos diarios y da un total de 2,960. El artículo 89 nos habla que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en la cuota diaria y a la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Bueno, artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene una cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Eh, en el artículo 154 también vemos lo del criterio de preferencia. Estos son algunos de los requisitos que se toman para ver qué persona es más apta para el puesto. Este sería más que nada para nuevos puestos. El primer punto sería que el trabajador sea mexicano. Deben ser preferidos sobre quienes no lo sean. Por ejemplo, si hay uno mexicano y hay uno de Estados Unidos, se va a preferir primero el mexicano. La antigüedad en el servicio. Tienen prioridad quienes hayan laborado más tiempo de forma satisfactoria. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo,
Acabo de entrar y tengo a lo mejor más aptitudes, pero otro tiene las mismas aptitudes, pero trabajó desde hace un año. Él tiene ese derecho como de antigüedad, entonces le dan preferencia a él. El tercer punto es la responsabilidad familiar. Se prefiere a los trabajadores que sostienen a una familia y no tienen otro ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo soy papá soltero y dependen de mí dos niños, se me debe dar preferencia, ya que ellos no tienen otra persona mayor o otro representante legal que los apoye. Yo soy su única fuente de ingreso y ellos dependen de mí, entonces yo tengo como esa facilidad para que me den más el puesto. El cuarto punto es la educación básica terminada. Se prioriza a quienes hayan concluido su educación básica obligatoria. Bueno, ese creo que no es tan necesario explicarlo. El quinto es la capacitación. Los trabajadores capacitados tienen preferencia sobre los no capacitados. La aptitud y conocimientos se elige a quien tenga mayor habilidad y preparación para realizar el trabajo. Y la sindicalización. Los sindicalizados tienen preferencia frente a quienes no lo estén. En el artículo 165 vemos que los trabajadores se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad y, que, y por qué tiempo, la naturaleza de trabajo que desempeñaron y la denominación de sindicato a que pertenezcan a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir a la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, podría ser en la empresa Textiles del Centro se abrió una vacante para el puesto de supervisor de calidad. Los trabajadores presentan su solicitud conforme al artículo 155. Laura Martínez lleva 4 años laborando en la empresa, tiene a 2 hijos a su cargo y pertenece al sindicato interno. En la solicitud indicó su domicilio, nacionalidad, experiencia y datos familiares. Por otro lado tenemos a Carlos Pérez, tiene 2 años en la empresa, no cuenta con personas dependientes y no está sindicalizado. También presentó su solicitud siguiendo los mismos requisitos formales. Con base en el artículo 154 y 155 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe dar preferencia a Laura, ya que cumple con más criterios, ya que cuenta con mayor antigüedad, responsabilidad familiar, afiliación sindical y además de haberse realizado su solicitud correctamente. El artículo 156 nos dice que no debe existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión. Serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del 154 a los trabajadores que habitualmente sin tener el carácter de trabajadores de planta prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñan trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Un ejemplo práctico podría ser que en la empresa Construcciones del Bajío no hay contrato colectivo. José Ramírez, trabajador temporal que ha cubierto vacantes durante 8 meses, solicita ser considerado para un puesto permanente. Al no existir cláusula sindical, se aplican los criterios del artículo 154 y José tiene preferencia por su experiencia y desempeño satisfactorio. El artículo 157 nos habla de que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses, en su caso a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, Diego Hernández tiene su puesto de supervisor de línea. Su salario diario es de 600 y los artículos aplicables son el 154, 156 y 157. El 157 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el patrón no cumple con las obligaciones de los artículos 154 y 156, derecho de preferencia y ascenso, el trabajador puede elegir entre estas dos opciones. La primera sería solicitar el puesto correspondiente o la segunda que recibir una indemnización equivalente a 3 meses de salario, además de los que hay de los salarios e intereses conforme al artículo 48.
El cálculo de la indemnización sería el salario diario, que es de 600, por el salario mensual, que serían 18,000. Entonces se multiplica por los 3 meses, que son los 3 meses de indemnización que son de ley. Y serían 18,000 por 3. Le tocaría una indemnización de 54,000 pesos en caso de que no le den el puesto. El artículo 158 nos habla de que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho a cada empresa o establecimiento que se termine su antigüedad, una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a la resolución ante el tribunal. Un ejemplo de esto es que en la empresa mecánica del Norte S.A. se formó una comisión mixta con representantes del patrón y los trabajadores para elaborar el cuadro general de antigüedades. María López, inconforme con el registro de sus años trabajados, presentó una objeción ante la comisión. Bueno, el artículo 159 nos habla de que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Más o menos son los requisitos que ya habíamos visto en los artículos anteriores. Un ejemplo es que en la fábrica textil del centro queda vacante el puesto de supervisor de producción. El patrón da preferencia a Luis García, quien ocupa el rango inmediato inferior, tiene mayor antigüedad y capacitación. En el artículo 160 nos habla de cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estarán a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. Un ejemplo es que durante las vacaciones de un jefe de área, la empresa Alimentos del Valle necesita cubrir su puesto por 20 días. El encargado Pedro Torres, quien tiene el rango inferior, asume temporalmente el cargo conforme al artículo. En el artículo 48, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-A y subsiguientes. Eso quiere decir, más o menos nos habla de que establece que cuando un trabajador es despedido injustificadamente tiene derecho a elegir entre dos opciones: la reinstalación, que es regresar a su trabajo en las mismas condiciones que se tenía, o la indemnización, que es recibir 3 meses de salario como compensación. El artículo 162 nos habla de los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. El 4 es para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores. Se observarán las normas siguientes. A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede el 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de una categoría determinada, el pago será en el momento del retiro. B. Si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan dicho porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos que si, por ejemplo, en una empresa hay 100 personas y, y no sé, renuncian 15, el 10% pues nada más son 10 personas. A 10 personas se les pagará en ese mismo año, se les pagará su indemnización, y a las otras 5 personas que queden se les pagará hasta el siguiente año, ya que nada más está la ley, protege al 10%. El C nos habla de que si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad
y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la cuenta que corresponda a los restantes trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Seguimos con el mismo ejemplo del pasado. Si renuncian 15, se les va a dar prioridad de pago de la prima de antigüedad a los que tengan mayor antigüedad. 5. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, yo estuve trabajando, no sé, en una empresa y dejé como representante o como beneficiario más que nada, mis hijos y yo muero, mis hijos tendrán derecho a ir a reclamar ese pago. 6. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Un ejemplo de esto, bueno, el fundamento legal de la Ley Federal del Trabajo del artículo 162 establece que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días del salario por cada año de servicio. Esta prestación aplica cuando el trabajador se separa con al menos 15 años de servicio, cuando es despedido o en casos de fallecimiento. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo general es de 278,80 diarios. Para el cálculo de la prima de antigüedad, si el salario del trabajador supera el doble del salario mínimo, se toma como máximo el doble del salario mínimo, que sería los 557,60. En este caso, el nombre del trabajador es Carlos Pérez, es puesto de operador especializado y su salario diario es de 600, que es superior al doble del salario mínimo. El salario para el cálculo de la prima es el límite, el límite salarial, así se le llama, que son los 557,60. Este persona trabajó 15 años y el motivo de la separación fue retiro voluntario. El cálculo de la prima de antigüedad se determina los días de primas. Son 12 días por cada año trabajado. Como trabajó 15 años, se multiplican los 15 años por los 12 días, da un total de 180 días. Al multiplicar por el salario diario, que es el que en este caso sería el límite salarial, los 557,60, nos da un total de 100.368. En total, a Carlos, por su prima de antigüedad de 15 años, le estarían pagando 100.368 pesos. Bueno, ya para finalizar, mi conclusión es que en esta exposición se abordaron los artículos 46 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales establecen las bases de las condiciones laborales, así como los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Se analizaron aspectos clave como la jornada laboral, descansos, aguinaldo, salario, horas extras, indemnización, derechos de preferencia y la prima de antigüedad. Cada tema fue explicado con ejemplos prácticos que reflejan su aplicación en situaciones reales, promoviendo la justicia y el equilibrio dentro del ámbito laboral. Eso sería todo por mi parte, profesor. Espero que le haya gustado mi exposición y nos vemos en el extra.